Damos clase práctica de algoritmo 2. El tema de la clase de hoy va a ser heap, todo heap. Y bueno, recuerden que la clase que viene, el viernes, va a ser lo que es el taller preparcelito para el parcelito 2, es decir, toda clase de ejercicios tipo parcelito. Y ya el lunes que viene la clase va a ser presencial, porque es a las 5:30 el parcelito y bueno, a las 7 la clase práctica típica, en ese caso presencial, porque bueno, ya vamos a estar en el aula para el parcialito. Vamos a presentar. Ahí está. Bien, entonces, empezamos con un segmento que es un poco repaso de heap, de sus primitivas y en conexión con algunos ejercicios que también podemos ir viendo de heaps. Vamos con el puntero. Bien, entonces, un heap es una cola de prioridad que está implementada como si fuera un arbolito binario que tiene ciertas características que nos permiten eh, operar fácilmente con el heap y además darle esas características que permiten ciertas velocidades, ¿sí? Rápidamente obtener el mínimo, encolar, desencolar elementos del heap. El heap entonces se comporta, es un árbol binario, digamos en representación es un árbol, ¿no? Como vimos, árboles tenemos nodos que tienen hijos, en el caso binario, es decir, ningún nodo puede tener más de dos hijos. El árbol siempre lo vamos a completar, lo vamos a hacer completo, se va a completar por niveles, ¿sí? Es decir que en ese sentido va a estar balanceado y cada nivel se va a completar antes de crear un nuevo nivel, es decir, la altura del heap se mantiene hasta que el momento de agregar un nivel, agregar una altura más y en ese sentido se va completando el árbol y para facilidad el árbol va a ser izquierdista, si bien puede ser derechista, va a ser izquierdista en nuestra implementación. Y bueno, es más fácil. Opa, ¿ok? Es más fácil de después representar con un vector el árbol heap izquierdista. Y un heap podría ser de máximos o de mínimos, que también, bueno, puede tener que ver con la función de comparación que vayamos a utilizar. Sí, básicamente un heap de máximo tendría en la raíz el máximo elemento de todo el árbol, de toda la cola de prioridad, y un heap de mínimos tendría en la raíz el mínimo elemento de toda la estructura, ¿sí? Y además, el heap de máximo, por ejemplo, cumple con la condición de que el elemento que está, que es padre de sus hijos, siempre es mayor a los hijos, ¿sí? Y eso se cumple para todos los elementos del árbol. Y un heap de mínimos tendría que cada elemento es menor a sus hijos, ¿sí? La raíz siendo el menor de todos, porque la raíz tiene que ser menor que sus hijos, y a su vez, un elemento cualquiera, por ejemplo, el hijo izquierdo de la raíz, tiene que ser menor a los hijos izquierdos o derechos que tenga ese elemento, ¿sí? Se cumple para todo el heap y es lo que se le llama la propiedad de Parva. Y siguiendo ahí, tuquiti, ahí estamos, dijimos por ahí eso. Bien, ¿cómo vamos a representar el heap como un arreglo? ¿Sí? Simplemente es como si tomáramos los elementos y hiciéramos un recorrido por niveles, ¿sí? El primer nivel, que es el nivel de la raíz, va a ser el 2, entonces vamos a tomar el 2 como primer elemento del árbol, y así vamos trazando un recorrido por niveles, de izquierda a derecha. El 9 va a ser el segundo elemento del arreglo, el 5 el tercer elemento del arreglo, el 12 el cuarto elemento del arreglo, después el 11, después el 10. ¿Sí? La facilidad de que sea izquierdista nos permite poder predecir en qué posición va a estar un elemento, ¿sí? Porque fíjense que el árbol, digamos, siempre va a crecer en el orden en que se van agregando los elementos en el arreglo, ¿sí? Entonces, es decir, el primer elemento que se agrega en el árbol coincide con la primera posición del arreglo. El segundo elemento que está en la representación de árbol aparece en la segunda posición del arreglo, el tercer elemento que se agrega en la representación de árbol en la tercera posición del arreglo, y así hacia adelante. Si tuviéramos que agregar un elemento a este árbol, iría a la derecha del 5, ¿sí? Como hijo derecho del 5, ahí estaría el nuevo elemento, y sería la siguiente posición en el arreglo, ¿sí? Digamos, más un nuevo elemento sería como que el árbol tuviera un elemento más. Obviamente
va a depender el valor del elemento donde ese nuevo elemento quede ocupado finalmente, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver ahora con lo que es el de encolar y desencolar. Pero digamos, si el heap, garantizado que es un heap, tuviera un elemento más, sería el hijo derecho del 5, necesariamente tendría que ser un número mayor a 5 y estaría en la sexta posición de este arreglo, ¿sí? Eso es lo que hace, lo cumple gracias a que es izquierdista y completo. Y esta representación de G como arreglo me permite saber exactamente en qué posiciones están los hijos de un elemento en función al padre o el padre de un elemento en función a uno de los hijos. Y eso se logra con unas formulitas que dice, bueno, la posición del hijo izquierdo va a ser el doble de la posición del padre más 1 y la posición del hijo derecho va a ser el doble de la posición del padre más 2, ¿sí? Y esto se puede calcular gracias a que el árbol es binario. Entonces, básicamente, encontrar un elemento en el nivel inferior al que está un padre es multiplicar por 2 la posición del padre y bueno, después le sumamos 1 para el hijo izquierdo, le sumamos 2 para el hijo derecho. No es sorpresa que el hijo derecho esté en una posición más alta que la posición del hijo izquierdo, ¿sí? Y obviamente, tanto el hijo izquierdo como el hijo derecho están consecutivos en la representación de arreglo. Y la fórmula inversa es para encontrar a un padre a partir de la posición del hijo, se toma la posición del hijo, se resta 1 y se divide por 2. Esta es la división entera, es decir, se redondea hacia abajo. Cosa de que pueden verificar, eh, pueden meter esta formulita en esta y van a ver que en ambos casos la posición del padre coincide con la posición del padre original. No, si despejan, le va a quedar posición del padre igual a posición del padre. Tanto si ponen acá la posición del hijo izquierdo o la posición del hijo derecho, ¿sí? Eso lo hace la división entera que redondea hacia abajo, ¿sí? Hasta acá se sigue, se entiende, no hay dudas, el chat está tranquilo. ¿Se entiende? Buenísimo, gracias Nico. Seguimos entonces. Vamos a ver las primitivas de encolar y desencolar, ¿sí? Cómo funciona encolar y desencolar en esta cola de prioridad, porque son unas primitivas importantes para la existencia y utilización del heap. Bien. Antes de hablar de lo que es encolar y desencolar, tenemos que hablar de unas funciones auxiliares que nos van a permitir eh, resolver el encolar y el desencolar, ¿sí? Vamos a tener el up heap y el down heap que nos ayudan a resolver el encolar y el desencolar eh, mediante una manera un poco iterativa o recursiva, si ustedes lo quieren ver. Y es que el up heap lo que va a hacer es que mientras que el elemento sea, y acá dice menor que su padre, ¿sí? Y eso nos indica que estamos hablando de un heap de mínimos, ¿sí? Agarremos este ejemplo, supongamos que estamos hablando de un heap de mínimos, y dice, mientras el elemento que estamos agregando, del que se está hablando en este heap, sea menor al de su padre, lo que hay que hacer es intercambiar la posición de este hijo con el padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque si este elemento es menor que el padre, en este heap de mínimos, este elemento debería estar más arriba en lo que es la estructura del árbol, ¿sí? En definitiva, yo tengo el mínimo elemento de toda la cola de prioridad de todo el árbol, ese elemento debería estar en la raíz. Entonces, el upheap un poco lo que hace es eso, toma un elemento dado y dice, se fija con el padre, ¿debería este elemento estar más arriba en la estructura del árbol? Bueno, si es menor, si este elemento es menor que el del padre, hay que intercambiar estos dos elementos para que este elemento esté más arriba en la estructura, ¿sí? Y esto hay que repetirlo hasta que se alcance la condición de heap. Es decir, que si por intercambiar este elemento con su padre hace que ese elemento que ahora está en la posición del padre respecto a su nuevo padre también sea menor, hay que volver a hacer un intercambio. Y así hasta que quede garantizada que se cumple la condición del heap, se cumple la condición de par. El down heap hace lo contrario, es dado un elemento, se va a fijar, eh, mientras que un elemento sea mayor que su hijo menor, bien, un elemento que es mayor en este heap de mínimos debería estar más abajo. Entonces, se va a intercambiar el padre contra alguno de sus hijos, ¿sí? Hasta que se cumpla la condición de heap. ¿Y con cuál de los dos hijos se va a intercambiar? Con aquel hijo que sea el menor. El menor de los hijos le corresponde estar más arriba en la estructura del árbol. Entonces, este elemento va a verificar con sus dos hijos si es mayor a alguno de sus dos hijos. Si lo es, va a tomar el menor de sus hijos y lo va a intercambiar con este elemento.
Y nuevamente, este elemento que acaba de ser intercambiado, si por ubicarse en esa nueva posición comparamos con los nuevos dos hijos y de nuevo sucede esta condición, entonces hay que volver a intercambiar. ¿Sí? Es algo que se puede dar varias veces las operaciones de up heap o down heap, ¿sí? Que se hagan varios intercambios. Esto permite que recursivamente se cumpla el invariante del heap. ¿Sí? Gracias a la existencia de up heap y down heap es que podemos definir cómo son los algoritmos de encolar y desencolar. Para encolar, ¿sí? Como el árbol es completo e izquierdista, podemos agregar el elemento en lo que es la última posición ocupada del arreglo más 1. Es decir, si la última posición ocupada del arreglo tiene el último elemento del árbol, ¿sí? Izquierdista, agrego un elemento justo a la derecha de esa posición final que tiene el árbol, que va a ser el elemento que esté lo más a la izquierda posible del nivel actual, o si el nivel actual está completo, vamos a agregar un nuevo nivel, pero de nuevo todo a la izquierda del árbol, ¿sí? Cumplimos la condición de izquierdista. Y lo que después se hace es llamar a heap para ese elemento, ¿sí? Porque digamos, antes de agregar este elemento, nuestro heap cumplía la propiedad de heap, cumplía la condición de heap, cumplía la propiedad de parva. Entonces, el único elemento que en teoría está desubicado es este elemento que acabamos de agregar. Este elemento que acabamos de agregar, si llega a estar en el lugar indicado, no hay problema. El problema es que quizás debería estar más arriba en la estructura del árbol. Entonces, por eso, a ese elemento que se acaba de agregar, que está lo más abajo posible en la estructura del árbol, podría llegar a querer subir, podría llegar a necesitar subir, entonces llamamos a upheap sobre ese elemento. Lo que va a hacer upheap va a conseguir la posición del padre, va a compararse con el padre y ver si necesitamos subir ese elemento y de nuevo, iterativamente o recursivamente podemos decir, eh, calcular contra sus nuevos padres si hay que intercambiar ese elemento, pero una vez que ese elemento no haga falta intercambiar más, ya lo dejamos ahí y se cumple la condición de heap. ¿Sí? Y para eso, bueno, acá tenemos un pseudocódigo. En particular, una de las condiciones que nos puede decir que este elemento no tiene que subir más es que hayamos llegado al inicio del arreglo. ¿Sí? Si un elemento que estamos encolando lo subimos de forma recursiva hasta la raíz, una vez que está en la raíz ya no puede subir más, ya no necesita subir más, ya está en el lugar en el que necesita estar, suponiendo que es el mínimo de todo el heap. Por esa razón llegó a la raíz en un heap de mínimos o porque es el máximo en un heap de máximos. ¿Sí? Entonces, llegó a la raíz, necesitamos una condición de corte que nos diga, bueno, si el elemento ya llegó a la raíz, no puede subir más, no hay necesidad de seguir aplicando lo que es el upheap, y por eso hacemos el return. Si no, calculamos la posición del padre, analizamos si corresponde hacer el intercambio, y acá lo que hace es preguntarse si es verdad que el padre es mayor al hijo. Si el padre es mayor al hijo, entonces el hijo es menor, y en este heap de mínimos que estamos tomando en el ejemplo, el elemento debería subir. Por lo tanto, intercambiamos al padre y al hijo, y llamamos a heap, pero en este caso con la posición del padre, para que se analice el nuevo lugar donde ese elemento está, el que fue intercambiado. Si el elemento que fue intercambiado, si ese hijo, ahora pasó a la posición del padre. Por eso llamamos a heap con la posición del padre. ¿Sí? Y en todo caso es llamar recursiva. Si esa posición del padre llega a ser el inicio del arreglo, llega a ser la posición de la raíz, entonces terminaría el proceso de upheap. Por otro lado, si comparamos al padre con el hijo y no corresponde hacer intercambio, entonces se termina el upheap y no se hacen futuros intercambios. Y la única razón por la cual hacer más intercambios o seguir intentando llamar a upheap es porque se intercambió el padre con el hijo. Si no hay intercambio, se acaba la primitiva. Si estamos hablando aquí de un heap de mínimos, si esto fuera un heap de máximos, aquí deberíamos aplicar, digamos, la comparación inversa. Ahí no hay... Si fuera derechista, ¿sería más uno para el hijo derecho y más dos para el hijo izquierdo? ¿No? No exactamente. Si fuera derechista, eh, hasta donde yo sé, es una forma diferente de hacer los cálculos. ¿Está bien? Porque en realidad la estructura del arreglo se está creando hacia otro lado, entonces se requerirían un cálculo diferente para hacer la cuenta, no sería más uno y más dos para la izquierda. Hasta donde yo sé, nunca lidié con un árbol derechista.
Me parece bastante más fácil hacerlo izquierdista, porque se corresponden las posiciones del arreglo con las ubicaciones en el árbol. Seguimos. Mire, y te dice. Bueno, entonces, vamos a hacer algunos ejemplos de cómo sería encolar en este árbol. En este caso, el árbol está vacío, entonces encolamos el 5 y eso hace que el elemento vaya a estar en la raíz, que en la representación del vector es la primera posición del vector, la posición que se llama el 0. ¿Sí? Si fuéramos a encolar otro elemento, a ver, encolamos el 9, ¿sí? Espero que el ejemplo esté hecho con heap de mínimos, me parece que sí. Eso significa que este nuevo elemento va a estar acá, ¿sí? De nuevo, un elemento que está después del que ya existía, pero lo más a la izquierda posible, tanto en la representación del árbol como en la representación de vector. ¿Sí? En el proceso de upheap para este 9, lo que va a hacer es comparar con su padre a ver cuál correspondería a estar más arriba en la estructura de heap, que en este caso, como es un heap de mínimos, corresponde que esté el número más bajo más arriba. Entonces, ¿es el padre mayor que el hijo? No, no lo es. Entonces no corresponde hacer ningún intercambio. Por esa razón, acaba el algoritmo de upheap y termina lo que es el encolar. Se encolan 10, lo mismo. Se compara con el padre, no corresponde hacer intercambios, se acaba el encolar. Ahí está. Cuando se encolan 12, lo mismo. Cuando se encolan 11, lo mismo. Y acá un ejemplo un poquito más interesante. Cuando se encolan 2, ¿sí? Ahí se agrega en esta posición, pero antes de que se termine el encolar, corresponde, como siempre, hacer el upheap. En este caso sí va a tener efecto. El upheap, el 10 se va a comparar con el 2. Nos vamos a dar cuenta que el padre es mayor al hijo, entonces hay que hacer un intercambio. Intercambiar el 10 con el 2, pues esto no cumple la condición de heap. Mira qué didáctico que está todo. Sí. Y fíjense qué pasaría si, en este caso, dijéramos, bueno, hicimos un intercambio, ya está, nos vamos a casa. No, no estaría bien porque un nuevo elemento podría subir varios niveles en la estructura. ¿Sí? Para completar correctamente lo que es el algoritmo de encolar, se requiere seguir intentando hacer upheap sobre la nueva posición que tiene el elemento. Es decir, en la posición en la que estaba el padre, la posición en la que estaba el 10, ahora es la posición del 2, pero en la posición de ese padre corresponde volver a llamar a upheap a ver si es verdad que hay que volver a intercambiar también con su nuevo padre. Y en este caso, resulta que sí. Como resulta que sí, opa, entonces también se intercambia el 5 con la posición del 2. Y ahora, la razón por la cual no volvemos a llamar a upheap, no volvemos a intentar hacer upheap, es porque, bueno, sí, en realidad sí se intenta hacer upheap, se llama upheap, y el upheap va a decir, bueno, pero llegué al inicio del arreglo, estoy en la posición de la raíz, la respuesta va a ser que sí, entonces se detiene el upheap. Como vimos acá un poquito en el pseudocódigo, mira todo lo para atrás que me fui. Llegamos al inicio del arreglo, entonces hace return y ya no tiene que hacer nada. Ahí está, mostrar ese pedacito del pseudocódigo. Ahí está. Y como cumple la condición de hit, ya carita feliz y listo con el encolar. Bien, preguntas del encolar. ¿Sí? Lo importante es que siempre que se encola, ese elemento podría estar más arriba en la estructura del árbol, entonces llamamos a heap para ver si tiene que subir ese elemento y ese elemento va a subir tanto como sea necesario, como lo más que puede subir es hasta la raíz, esa es nuestra condición de corte. Y si no, va a cortar en el momento en que se dé cuenta que, comparado con su padre, no corresponde que suba más. Se rompe el heap. ¿Y va? Bueno, desencolar. Desencolar, lo primero que hacemos es que deberíamos quitar del árbol el elemento que está en la raíz. ¿Sí? Ustedes habrán visto implementar, por ejemplo, primitivas como ave de borrar, que borrar un elemento que está en la raíz y encima borrar un elemento, que lo más probable es que tenga dos hijos, es algo complicado. No queremos complicarlos, en este caso, haciendo el heap. Entonces, en vez de borrar el elemento que está en la raíz, digo, quitarlo ahí, qué sé yo, lo que se hace primero un intercambio, intercambiando el elemento que está en la raíz
por el último elemento que está en el arreglo. Eso permite quitar ese elemento que estaba en la raíz, de forma tal que, como es una hoja, no tiene hijos, se quita muy fácilmente. De hecho, en este caso se quita restándole 1 a la cantidad del arreglo de heap. Pero lo que sucede es que quedamos con un elemento que está en la raíz, que no necesariamente tiene por qué estar en la raíz. Y por esa razón se le llama a down heap sobre ese elemento, para que ese elemento baje en la estructura del árbol al lugar donde le corresponda estar. ¿Sí? Se calcula la posición de los dos hijos, si se cumple, se pregunta si se cumple la condición de heap, si se cumple, termina la operación, y si no, hay que hacer un intercambio entre ese padre, si ese elemento que estamos haciendo down heap, y el hijo, uno de los dos, el que sea el menor. ¿Sí? Y es muy importante que sea el menor en este heap de mínimos, porque si tomáramos el mayor, nos terminaría quedando un elemento como padre, que es padre de otro elemento que de hecho es menor que su propio padre. Y eso no cumpliría la propiedad del heap, la condición del heap, la propiedad de Parva. Entonces, por eso se toma de los hijos el menor, pues si tomamos de los hijos el mayor y lo intercambiamos, ese nuevo padre va a terminar siendo mayor a su otro hijo, cosa que no está bien. ¿Sí? Por eso se toma el hijo menor y eso es muy importante. Como todo en lo que son descripciones de algoritmos, hay que seguir al algoritmo porque si no termina dando mal el resultado. Bien. Lo mismo, en este caso, la condición de corte sería si yo llegué al final del arreglo, ¿sí? Si yo tengo un elemento que ya no tiene hijos, ¿sí? Entonces no tiene sentido seguir haciendo down heap. Eso puede verse como, bueno, si ya llamé a una posición que no va a tener hijos, entonces llegamos al final del arreglo, vamos a return. Y si no, calculamos las posiciones de los dos hijos, nos fijamos cuál es el hijo mínimo y comparamos a ver si el padre corresponde intercambiando con el mínimo. El mínimo de los hijos es el que tiene mejores chances de estar en la posición del padre en este heap de mínimos. Y, bueno, en este caso hacemos un truquito pseudocódigo y es llamar a mínimo con 3 elementos. ¿Sí? Entonces, el padre, el hijo izquierdo, el hijo derecho, corresponde que esté en la posición de padre el elemento que sea menor de estos 3. Si sucede que el elemento que es menor de estos 3 es el padre, entonces no hay que hacer ningún intercambio. En cambio, si el mínimo de estos 3 elementos no es el padre, hay que hacer un intercambio con ese mínimo porque resulta que es uno de los hijos. Entonces, a ese de los hijos lo vamos a intercambiar y vamos a llamar a down heap con esa nueva posición del mínimo que es alguno de los hijos. ¿Vale? Pero lo importante es que si no entramos a este if, se detiene el down heap. ¿Por qué? Porque resulta que de los 3 elementos que estábamos comparando, el mínimo es el padre, entonces no corresponde hacer el intercambio y ya no hace falta continuar con el proceso de down heap. A ver. Esto pasó hace poco. ¿Por qué llamamos a padre en la función de mínimo? Ya entendí, ya lo entendí con la explicación Eso. completa. No es decir el mínimo de 2 elementos, sino de 3. Y Claro, cualquiera de estos, sea, si no es el padre, está todo bien. Y si el mínimo no es el padre, hay que hacer el cambio. ¿Entendí? correctamente. Ahí, si Tayel quiere confirmar también, ahí que había quedado eso ahí en un ratito. Bueno, la función de mínimo calcula entre estos 3 elementos y es un truquito que estamos haciendo un poquito. Pero esto no lo llamas cuando se encolás, es la pregunta. Bueno, el proceso de downheap sí se hace al desencolar. ¿Sí? Pero se hace al desencolar, se empieza a aplicar en la raíz. ¿Por qué? Porque en la raíz hay un elemento que solía estar en una hoja del árbol. ¿Sí? ¿Por qué pasa? Lo primero que hicimos fue hacer un intercambio. Ven acá, paso 1, intercambiar el primero, hacer un swap de la raíz con el último elemento del arreglo. ¿Sí? Entonces, ahora que ese último elemento del arreglo está en la posición de la raíz, es posible que ese elemento no deba estar ahí. Entonces, por eso se hace down heap, para hacer que ese elemento que está en la raíz baje en la estructura de heap al lugar que le corresponda. ¿Sí? Ahora vamos a ver con un ejemplo. De nuevo, en el heap de máximos, calcularíamos acá el máximo entre los 3. ¿Sí?
tenemos el arbolito que nos había quedado hace un ratito. ¿Qué pasa si queremos desencolar el 2? ¿Sí? Queremos desencolar el 2, ¿por qué? Porque es el mínimo. En nuestra cola de prioridad, la persona que tenga la prioridad más baja es la primera en actuar. Igual que cuando se nota en una materia en la facultad, el número de prioridad es mejor que sea bajo. Entonces, este 2 deberíamos quitarlo del árbol, ¿sí? Pero está en una posición que es inconveniente de quitar de un árbol, si tomamos un árbol binario común, habrán visto en el ABB. Entonces, en vez de quitar este elemento directamente, lo que se hace es, se intercambia con el último elemento del heap, ¿sí? Eso permite que esto se pueda quitar simplemente en la representación de arreglo, restándole 1 a la cantidad. Entonces, ahí desapareció, ¿sí? Desapareció el 2, sí, porque lo desencolamos, ya podemos suponer que se lo vamos a mandar a Bárbara, pero ¿qué pasa? Que este 10 no necesariamente le corresponde estar ahí. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar down heap sobre el 10, bueno, cumple la condición de heap. Entonces, aplicamos down heap, tomamos al 10, al 9 y al 5, y estos tres elementos, ¿cuál es el menor? El menor es el 5, entonces corresponde intercambiar el 10 con el 5, ¿sí? Es ese if que teníamos. If el mínimo es distinto del padre, ¿sí? El 5 es distinto del 10, entonces intercambiamos el 5 con el 10 y llamamos al down heap con la posición, la nueva posición del elemento, ¿sí? Y eso va a tener el efecto de que nos vamos a dar cuenta de que estos llegamos al final porque no tienen hijo izquierdo ni hijo derecho, entonces ahí termina el desencolado. A ver, a ver. Acá tenemos un par de preguntas. Primero de Tayel. El único caso en el que down heap no haga nada es que se haya swapeado, sea el mismo elemento que sacaste, ¿no? Si no, siempre va a tener que swapear. Bueno, no necesariamente Tayel, si querés, lo dejamos ahí como lo ponemos ahí, le ponemos un pin para verlo en un segundito, pero no necesariamente eh, se da la situación que vos tenés, que vos estás exponiendo. Ahora la vemos. Y Una pregunta Cristian. consulta. Ah, Sí, perdón, que responderle a Cristian, después te pregunto. dale. Pregunta Cristian, ¿por qué se pasa el arreglo en mínimo? ¿Sí? Bueno, esto, más allá de que es pseudocódigo, la razón por la cual a la función de mínimo se le pasa el arreglo es porque padre, hijo izquierdo e hijo derecho son posiciones, no son valores. Entonces, para que esta función auxiliar de mínimo pueda saber cuál es el elemento mínimo entre estas tres posiciones, necesita el arreglo para tener acceso al elemento original. Y además fíjense que le pasa la función de comparación para saber cómo se comparan entre sí. ¿Sí? Porque no necesariamente todos son números, si bien el ejemplo se hace con números. Bien, Nicolás. Una consulta. Con respecto a este caso de que hicimos down heap a 10, Sí. ¿cómo detecta la función en pseudocódigo que no tiene que buscar los hijos? Bien, hay diferentes maneras de hacerlo. ¿Sí? Se podría, digamos, hay una que es, por ejemplo, la mitad de los elementos de este árbol son hojas. Entonces, por ejemplo, preguntando si es una hoja, se puede hacer rápidamente con aritmética. Hmm. No siempre la mitad de los elementos de un árbol son hojas, entonces con aritmética se puede sacar. Si no, se puede hacer, fijarse las posiciones del hijo izquierdo y el hijo derecho, en particular fijarse la posición del hijo izquierdo y ver si existe en el árbol o no. Pero es medio que las dos veces dije lo mismo porque calcular la posición del hijo izquierdo es multiplicar 2 por la posición menos 1 y después comparar con respecto al largo del vector. Entonces es más o menos las dos cosas en lo mismo. Ok, gracias. Es una cuentita. Bien. Y dice Felipe, y aunque sean números, no necesariamente Bárbara puede querer que la comparación sea directa. Tal cual. O sea, sin importar qué elementos hay, lo importante es que eh, se define el heap de mínimos como aquel que, dada la comparación que Bárbara pasó por parámetro y los elementos que hay en el heap, resulta que en la raíz queda el elemento mínimo, es decir, el elemento que, aplicando la función de comparación, siempre da menor a cualquier otro elemento
del árbol, ¿sí? Comparando el elemento de la raíz, que es el menor, con contra cualquier otro elemento. ¿Sí? Eso digamos, es lo que podemos ver desde el lado de Alan. Acá se hacen un par de operaciones más. En este caso, por ejemplo, se desencola el 5. Para desencolar el 5 tenemos que intercambiarlo con el 11. Ahí se va el 11, se va el 5, perdón. Y este 11, que está acá, de repente le tenemos que aplicar downHip a ver si es verdad que tiene que estar en otra posición de la estructura. Estos tres elementos son los que se comparan. El 11 es su hijo izquierdo, su hijo derecho. Resulta que es el hijo izquierdo que tiene que subir, siendo el menor de los tres elementos. Entonces se intercambia el 11 con el 9. Y ahora es el 11 que, de nuevo, va a fijarse con sus hijos. Va a decir, bueno, a ver, entre el hijo izquierdo del 11, que es 12, el padre, y el hijo derecho del 11, que no existe, ¿cuál es el menor? Resulta que es el 11. Entonces ahí no hacemos swap y no volvemos a llamar a un heap y se cumple la condición de heap. ¿Ahí? ¿Podemos asegurar que un elemento es hoja si su índice en el arreglo es mayor a la longitud del arreglo sobre 2? Sí, sí podemos. Ahí creo que incluso mayor o igual, pero bueno, a chequear. Eso no nos vamos a, digamos, a embarrar con lo que es la cuantita, no pasa nada. Eso, agarras un árbol, le haces la cuenta y listo. Por ejemplo, a ver, tenemos más. Bien. Agarramos un árbol, le dividimos por 2 y lo que sea. Pero bueno, para no tomar tiempo de clase en eso, no lo vamos a ver ahora. Bien. Hacemos rápidamente, podemos decir a lo que es enunciado y consideraciones del TDA HIP. Cualquier cosa, igual lo podemos volver a ver al final de la clase si hace falta o si hay tiempo. Pero un poquito para repasar las primitivas del HIP y un poco encuadrarlas en lo que es el enunciado del HIP que se presenta hoy y se entrega cuando se entrega. Vamos a ver la semana que viene. El viernes de la El semana HIP, que viene, porque en una claro, un semana tiene el poquito. parcialito. Está bien, una semanita y media. ¿Está bien? Para que no coincida con la fecha del parcial. Está bueno. Mira qué buenos catedráticos. Bien. Entonces, tenemos la cola de prioridad, ¿sí? Que va a recibir tipos comparables. ¿Sí? Es necesario que sean comparables para poder hacer la capacidad de pasar la función de comparación y compararlos entre sí. Es la interfaz que tiene primitivas. Está vacía, que devuelve true o false, dependiendo de si la cola de prioridad está vacía o no. Tiene la posibilidad de encolar, agregar elementos del tipo que coincida con el tipo para el que fue creada la cola de prioridad, según Bárbara lo prefiera. Tenemos la posibilidad de ver el máximo. Vamos a definir esto como un heap de máximos. Entonces tenemos la capacidad de ver el máximo y eso debería hacerse en O de 1. ¿Está bien? Hemos visto primitivas, encolar, desencolar, se hacen en O de log n, gracias a que digamos, siempre atravesamos lo que sería una rama del árbol, ¿sí? Siempre que bajamos a un nivel nuevo, estamos descartando una mitad del árbol. Entonces, esas operaciones son O de logaritmo de n. En definitiva, gracias a que lo máximo que puede tardar esas operaciones tienen que ver con la altura del árbol, y la altura del árbol, gracias a que es completo, nos garantiza que es logaritmo de n, la altura del árbol. Entonces, por eso son log de n las operaciones. El var máximo es O de 1, gracias a que nos aseguramos que el máximo esté en la posición de la raíz. El var máximo devuelve un elemento que es del tipo que guardará decidido guardar. El desencolar desencola ese máximo del tipo que Bárbara dio y también tarda log n. Y pedir la cantidad debería tardar O de 1. Entonces, eso nos dice también que si nos piden la cantidad de la cola de prioridad, vamos a tener que tener en la estructura un atributo que represente la cantidad para poder dar en O de 1 la cantidad que tiene, de elementos que tiene la cola de prioridad, representada como heap. ¿Sí? Fíjense que tenemos en la interfaz de cola de prioridad que por detrás, nosotros, Alan, sabemos que lo vamos a implementar como un heap. Ahí está. Además, esto está en el enunciado, dos formas de crear el heap.
Uno va a ser crear el heap sin elementos, el otro va a ser crear el heap a partir de un arreglo. Eso es lo que vamos a ver ahora en un segundito. Spoiler, Heapify. Y también, bueno, acá dice la función de comparación funciona como en la ABB, ¿sí? Tenemos devuelve mayor a 0, menor a 0, igual a 0, ya lo saben. Y tenemos que implementar el ordenamiento de heap sort, ¿sí? Que va a ser una primitiva del heap, y nos vamos a llamar como heap sort. Es decir, bueno, hacerle heap sort a este par de arreglos, perdón, le vas a hacer heap sort a este arreglo de elementos y lo vas a hacer con esta función de comparación. ¿Está bien? Como heap estamos proveyendo la funcionalidad de hacer el ordenamiento heap sort. ¿Está? Esto sería como lo que se pide, lo que es enunciado y consideraciones. Además, como siempre, van a tener que hacer las pruebas, pero bueno, quizás basándose un poquito en lo que son las pruebas del ABB y el hash, y considerando, por supuesto, que ahora tenemos primitivas nuevas que hay que probar. Por ejemplo, crear el arreglo a partir de crear el heap a partir de un arreglo, o hacer heap sort. Esas son nuevas funcionalidades que van a tener que probar. Y además, considerar probar estas funcionalidades en una cantidad que sea de volumen, ¿sí? Con muchos elementos. Ahí está. La estructura del heap necesariamente va a tener que tener un arreglo de datos, donde guardar los datos que Bárbara quiere que guardemos en el heap. Va a tener la cantidad para poder saber eso en O de 1, ¿sí? Y además poder indexar el último elemento que tiene el arreglo de forma fácil. Y vamos a tener que guardarnos la función de comparación que Bárbara ofrece para poder utilizarla tanto al encolar, al desencolar del heap. ¿Está? Eso sería la parte de enunciado de consideraciones. No sé si tienen alguna pregunta con ese respecto. Obviamente ahora vamos a terminar de ver, por ejemplo, lo que es Heapify, Heapsort. Así que principalmente lo que es encolar, desencolar, estructuras, etcétera. ¿Dudas? Bien. Vamos a ver algún ejercicio. Por ejemplo, tenemos que implementar una primitiva recursiva con la siguiente firma. Me dice, bueno, es una función, y me pregunta, ¿es esto un heap de mínimos? Me pasa un arreglo. O sea, como no sé si es un heap de mínimos, no me va a pasar un heap, porque un heap sería un heap de mínimos o heap de máximos, pero naturalmente un heap es un heap, a menos que esté mal implementado. Pero me pasan un arreglo cualquiera y me dicen, che, ¿acaso este es un heap de mínimos? Y me dicen cuántos elementos tiene el arreglo, de paso. Y tenemos que volver sí o no. Es verdad que este heap este arreglo se comporta como heap de mínimo. Devolver true o false de acuerdo sin arreglo, como parámetro cumple la prioridad de heap, y hacer el seguimiento de la función para el arreglo este. ¿De qué orden es este algoritmo? Bueno, yo les pregunto, ¿qué tenemos que verificar para saber si este arreglo es un heap de mínimo o no? Hay muchos mensajes, vamos a ver. Dice, si el padre es más chico que los hijos de cada uno, que todos los elementos cumplen con la prioridad de heap, que cada punto tiene hijos mayores, o sea que el padre sea menor a los dos hijos. Bueno, tal cual. Es necesario que para cada elemento del heap sea verdad que el padre sea mayor a los hijos. ¿Sí? Si eso no se cumpliera, entonces no estamos hablando de un heap. En cambio, si se cumple, naturalmente, bueno, se cumple para este elemento, pero vamos a tener que revisarlo para todos los elementos. Y sabiendo que hay que revisarlo para todos los elementos, ¿cuál debería ser el orden de la primitiva? De n, dice Santino. Podemos también descartar los elementos que tengan índice mayor a la mitad, tal cual. Todas las hojas, no va a pasar que no cumplan la propiedad de heap, porque la condición de heap se refiere a los hipotéticos hijos de un elemento. Si el elemento es una hoja, entonces no hace falta revisar ese elemento. A ver, 1, 7, 2, 8, 7, 6, 3, 3, 9, 10. 6, 3,
es 9 y 10. Qué lindo. Bueno, a ver, vamos a hacer fácil. Voy a, por un segundo, dejar de presentar estas diapositivas y pasar a presentar esta pestaña, ¿sí? El viernes pasado se habló de que existen formas de visualizar lo que son las diferentes estructuras de la materia. En este caso, muy recomendable esta página de visualización, que la pueden, si ustedes buscan Visualization HIP, Visualization ABB, va a encontrar, son las primeras, es, a ver, de una persona que está en la Universidad de San Francisco, California, y se llama Galles, debe ser por G. Galles, no sé quién es, pero muy buenas sus visualizaciones, ¿sí? Y nos vamos a apoyar en lo que es la visualización de HIP para hacer un par de ejercicios. En este caso, como supongamos que este era el arreglo que nos dan en el enunciado, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces para verificar que un HIP sea un HIP? Bueno, tenemos que tomar, por ejemplo, el primer elemento que nos pasaron por parámetro, decir, bueno, el 1 cumple la condición de HIP. Bueno, deja que me fije si tiene hijos, tiene hijo 3, tiene hijo 2. Es verdad que los hijos existen, sí. Es verdad que el 1 es menor a los hijos, es decir, cumple la condición de HIP de mínimo. La respuesta es que sí. Entonces, el 1, por el momento, no me dio ninguna eh, evidencia de que esto no sea un HIP de mínimos. Entonces, por ahora, es un HIP de mínimos. ¿Qué es lo que tengo que hacer también? Llamar recursivamente a la función, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, estos hijos que existen. Llamo la función recursivamente, así a ver si es verdad que mis hijos cumplen la propiedad de HIP. Bueno, se llama a hijo izquierdo, está el 3 es menor al 7 y el 3 es menor al otro 7, entonces este 3 cumple la condición de HIP de mínimo. No hay evidencia de que esto no sea un HIP de mínimo, entonces va a llamar tanto al hijo izquierdo como al hijo derecho para preguntarle si es verdad que el hijo izquierdo y el hijo derecho son HIP de mínimo. El 7, en esa llamada recursiva, va a ver el 8, ¿cómo es? Es menor, está bien. El 7 es menor al 9, también está bien. ¿Sí? Y podríamos, por ejemplo, verificar que las posiciones en las que está el 8 y el 9, el 8 está en la posición 9 y el 9 está en la posición 9, esas posiciones resulta que son hojas. Entonces, no haría falta llamar recursivamente hacia el 8 o hacia el 9. Igual, de todas maneras, podríamos llamar recursivamente al 8 y al 9, y el 8, por un lado, al ver que no tiene hijos, devuelve que true, que cumple la condición de HIP de mínimos. El 9, a su vez, true, cumple la condición de mínimos. ¿Sí? Lo importante es que analice siempre esa condición de corte, va a tener que ver con que el elemento que uno vaya a analizar no vaya a ser mayor a la longitud del arreglo de elementos del HIP. ¿Sí? Y lo mismo, bueno, el 7 va a llamar a su izquierda al 10, ya sea si llamamos o no hacia la derecha, hijo del 7, deberíamos tener esa capacidad de hacer la condición de corte para evitar acceder a una posición del arreglo que no exista. Toda esta rama izquierda va a devolver que true hacia este arreglo, y al llamar a la derecha lo mismo. El 2 va a comparar con el 6, va a comparar con el 3, es menor, entonces este HIP, que bueno, es un HIP porque estamos en la página de visualización de HIPs, cumple cumple la propiedad de HIP de mínimos, entonces podemos decir que es un HIP de mínimos. ¿Sí? Un detallito que es de lo que muestra la visualización acá: de la página decide poner un elemento menos infinito acá en la posición 0. Eso lo único que hace es modificar un poquitito lo que son las formulitas de cómo queda el hijo izquierdo, el hijo derecho, el padre, pero no afecta a la operatividad. Entonces, simplemente lo pueden ignorar. La persona que hizo la visualización tomó una convención diferente a lo que es la materia, pero no nos impide, digamos, visualizar correctamente tanto lo que es el árbol, y sería correctamente visualización de lo que es el arreglo del HIP, con la única diferencia que todos los elementos deberían estar una posición hacia la izquierda. ¿Sí? Quitado eso, puedo dejar de compartir esta pestaña y pasar a compartir esta que está acá.
Y el único detallito que les puedo comentar es que, si ustedes me siguen, con lo que es este heap, tenemos que el 1 tiene hijos 7 y 2, entonces el 1 cumple la propiedad de heap. El 7 tiene hijos 8 y 7 que cumplen la propiedad de heap. El 2 tiene hijos 6 y 3, entonces cumple la propiedad de heap. Y luego el 8 tiene hijos 3 y 9. Y ahí es donde, en el llamado recursivo hacia el 8, nos daríamos cuenta que al tener hijo 3, ese arreglo en particular no cumple la propiedad de heap de mínimos, entonces podemos devolver que false, que no cumple la propiedad de heap de mínimos. ¿Está bien? Eso, bueno, si me siguieron, nada, se puede hacer como la reconstrucción, pero para evitar abrir un paint y eso. ¿Qué sería el n? La cantidad de elementos. Esto, simplemente eso. Sí, se puede calcular de otra manera, pero para facilidad de la funcionalidad de función recursiva, se pasaba por parámetro. No más. Bien. Ok, estamos ahí. Y tenemos otro ejercicio que quizás si estuviéramos haciendo en el pizarrón sería un poco más molesto, pero aprovechemos que tenemos esta página de visualizaciones y hagamos el seguimiento de estas primitivas, digamos, de estas operaciones. Yo me las anoto en una pestaña y vamos directamente a verlas en lo que es la página de visualizaciones. Vamos ahí el seguimiento de estas operaciones. Bien, empezamos con el heap vacío y nos dice, hay que encolar el 4. Encolar el 4 es simplemente ponerlo en la raíz de la representación de árbol, que sería la primera posición de lo que es el arreglo de elementos el vector. Se rompe en el segundo 3, se rompe hablando del ejercicio anterior, decía, se rompe en el segundo 3, lo que se rompe es que en el 8 detecta que tiene un hijo, que es ese segundo 3 al que vos te referís, pero el 8 tiene a hijo izquierdo un 3, hijo derecho un 9, y la rotura es esa, que el 8 no cumple la propiedad de parva, porque del 8 debería ser menor a sus hijos, pero como el 8 tiene un hijo izquierdo, que es un 3, ahí es donde se rompe y devuelve false el algoritmo. Y no es que se rompe, sino que detectamos que no cumple la propiedad de parva. Bien. Es el 8 el elemento que detectamos que no corresponde al heap. Bien. Encolamos el 4, ahí está. Sucede eso. Vamos a ver. Vamos a bajar un poquito el animation speed. Ok. Bien. Después nos dice que tenemos que agregar el 5. Bueno, para agregar el 5, que es lo que tenemos que hacer, ubicarlo en la siguiente posición del arreglo. Lo ubicamos en la siguiente posición del arreglo, que es a hijo izquierda, izquierdista completo, del 4. Y además lo que hace es comparar esos dos elementos. ¿Por qué? Porque hace upheap. Hace upheap del 5. El 5 no debe subir porque es mayor al 4. Entonces queda en esa posición. La siguiente operación que nos piden es encolar el 8. Y eso va a ser muy similar. Se agrega el 8 como hijo derecho del 4. Y el upheap verifica que el 8 es mayor al 4, entonces no hace falta hacer intercambio. La siguiente operación que nos pedían hacer era encolar el 9. Vamos a encolar el 9. Se encola ahí, verifica con su padre que el 9 es mayor al padre, entonces no hace falta hacer ningún intercambio. Y lo siguiente que nos pedía el ejercicio era desencolar. Entonces vamos a hacer así. Desencolar, vamos a pausar. Ahí está. Desencolar. ¿Qué es lo primero que hicimos? Fue intercambiar ese elemento que estábamos desencolando por el 9. Ahí está. Opa. Bien. Dijimos, intercambiamos el elemento con el 9. Ese 9 lo compara con sus hijos para hacer el downheap. Hace el downheap, compara el elemento con sus hijos y detecta que el hijo izquierdo es el elemento menor, por lo tanto, intercambia los elementos, el elemento con su hijo izquierdo. Después verifica que ese elemento resultó ser una hoja, entonces no hace falta intercambiarlo más. ¿Sí? Paso a aprovechar. Muchas veces esto es ejercicio de parcelito, cuando somos buenos y de repente, porque a ver, hacer los seguimientos de heap es algo bastante fácil,
¿no? Si tienen el conocimiento, es algo que se puede hacer fácil, digamos. Lo único que consideren que, como siempre, no existe la posibilidad de entregar en el parcelito un archivo de video, ¿sí? Y tampoco nos pueden van a poder utilizar esta página durante el parcelito, ¿sí? Eso significa que detallen los diferentes movimientos que le están haciendo a lo que es la estructura, ¿sí? Y para su facilidad, sí, lo que sucede es que tienen la posibilidad de elegir, normalmente tienen la posibilidad de elegir, vamos a dejarlo claro en el enunciado o en su defecto durante el parcelito, de elegir qué representación prefieren utilizar, y naturalmente me parece que pudiendo elegir para hacer operaciones es mucho más fácil de visualizar en lo que es la representación de árbol. Entonces ustedes pueden hacer, por ejemplo, todo el ejercicio mostrando cómo es la representación de árbol y solamente el ejercicio les pida muestren cómo es la representación de arreglo resultante, por ejemplo. Imagínense que el ejercicio tiene parte A y B, hacen la parte A, muestran cómo queda la parte A, paso por paso, la representación del vector y la presentación del árbol, y terminan la parte A y muestran cómo queda el vector. Y después hacen la parte B, hacen paso a paso cómo queda la representación de árbol, y al final del punto B, cómo queda la representación de vector. ¿Sí? No queremos complicarles en ese sentido, pero sí queremos que nos muestren cómo se hacen las primitivas, ¿sí? Cómo se desarrollan los intercambios, ese tipo de cosas. Bien. Esto continúa encolando el 2. ¿Sí? Vamos a bajar la velocidad de animación. No estoy llegando. Vamos a encolar el 2. ¿Sí? Ahí está. Se encola el 2. Se agrega a la derecha en lo que es la representación del arreglo. Y después empieza lo que es el upheap. Compara el elemento con su padre. Como es menor, lo intercambia. ¿Sí? Ahí terminó ese upheap. Pero ¿qué pasa? Llama recursivamente a upheap con la nueva posición del elemento. En esta nueva posición del elemento también tiene un padre, resulta que también es menor a ese padre, entonces intercambia, llama recursivamente a upheap, que se detiene porque se da cuenta que este elemento ya llegó a la raíz. La ejercicio nos pedía ahora encolar el 3. Aquí. Encolamos el 3, lo agregamos a la derecha en el arreglo y nuevamente aplicamos upheap. Comparamos con su padre, resulta que es menor. Comparamos con su padre, no es menor, entonces el upheap se detiene. Ahí está. Las siguientes 3 operaciones eran desencolar, así que vamos a ver cómo serían los desencolar. Quitamos el 2, se lo volvemos a Bárbara. ¿Para qué? Para hacerlo intercambio con el 5. Ahora tenemos una posición menos en la estructura. Y comparamos los dos hijos del 5 a ver cuál es el menor elemento. El menor elemento resulta ser el 3. Entonces ahí intercambiamos el 3 con el 5. Ahí está. Y con eso se termina lo que es la operación. No. ¿Por qué? Intercambiamos el 3 con el 5. Ese 5, que solía estar en una hoja, ahora está en esta posición. Hay que, de nuevo, comparar con los hijos en este down heap, a ver si es verdad que hay algún otro elemento que tenga que, si ese elemento tiene que seguir bajando en la estructura del árbol. En este caso no hace falta, porque el 9 es mayor al 5, entonces el 5 ya encontró su lugar correspondiente en el árbol. El seguimiento nos pedía hacer otro desencolar, así que se desencola lo que es el 3, intercambiándolo por el 9. Ese 9 compara con los hijos, resulta que el hijo menor es el 5, entonces hay que hacer ese intercambio. Y como última parte del ejercicio, se podría mostrar una vez más el desencolar. Se intercambia el 5 con el 8, se quita el elemento del heap y esa nueva raíz se compara con sus hijos a ver si tiene que bajar o no. En este caso no hace falta y ahí termina el ejercicio. ¿Sí? Me gustaría volver a la duda de Tayel. Y el único caso en el que un heap no haga nada es en el que el swapeado sea el mismo elemento que sacaste, no. Y la respuesta es que no, y vamos a ver ahí el ejemplito. A ver, vamos a poner un ejemplo. Vamos a insertar. Vamos a insertar 10. Vamos a limpiar el heap. Vamos a intentar un 5. Está rapidillo. Vamos a insertar un 5.
Vamos a insertar un 10, un 6, 15, 20. A ver, ¿con eso alcanza? Dijo, la única razón para no hacer downheap es que se haya swapeado el mismo elemento que sacaste, no. La respuesta es no. Ah, 20, vamos a insertar un, bueno, 5, 10, 6. Ahí está. Con este ejemplo sencillo ya tenemos. Bien. ¿Qué va a suceder? Cuando nosotros quitamos el menor, se hace el intercambio, ¿sí? Se quita un elemento del arreglo y ahora se hace downheap. ¿Qué pasa? Justo el elemento que queda en la raíz resulta que es el menor, el nuevo menor de este heap. Entonces se hace downheap, pero ese downheap literalmente no hace modificación. ¿Sí? Entonces hacemos downheap, pero el downheap detecta que no hace falta hacer nada, y creo que eso responde a lo que era la preguntita de Tayel de hace un rato. Cualquier cosa me confirma. Bien. Entonces pasemos al siguiente segmento de la clase, que habla de Heapify y Heapsort. Bien, Heapify y Heapsort, ¿sí? ¿Qué hace Heapify? Heapify lo que hace es recibir un arreglo, de nuevo, de elementos genéricos, ¿sí? Como todo lo que nos permite hacer el heap, y devuelve un heap, el arreglo hecho un heap, ¿sí? Ese nuevo arreglo, ese arreglo modificado cumple con la propiedad de parva, ¿sí? Esto, la magia es que lo podemos hacer en ODN, ¿sí? Es decir, tomamos un arreglo que podría tener cualquier cosa adentro, ¿sí? Lo importante es que esos elementos genéricos sepan ser comparados según Bárbara requiera, ¿sí? Pero nosotros lo que vamos a hacer es darle cierto orden a ese arreglo. ¿Qué orden le vamos a dar? Bueno, la capacidad de que cada elemento tenga, eh, para sus hijos, cada elemento sea, en un caso de un heap de mínimo, por ejemplo, menor a sus hijos, ¿sí? Eso, lógicamente, lo podemos hacer en orden ODN. Entonces, ejemplo de Heapify. Tenemos este árbol. ¿Es binario? Sí. Ningún caso tiene más de 2 hijos. ¿Está completo? Sí, es izquierdista. Ahora, ¿es un heap de máximos? Me preguntan en este caso. No, no es un heap de máximos. En principio, ¿por qué? Lo podemos observar porque, por ejemplo, en la raíz debería estar el máximo elemento, que es el 80, pero no está el 80 en la raíz. Por otro lado, si podemos tomar cualquier elemento, por ejemplo, el 1 debería ser mayor a sus hijos, pero tiene hijos 3 y 30, que no son que como no se cumple, no es un heap de máximo. Entonces queremos que esto se convierta en un heap de máximos. ¿Cómo se hace? Aplicando Heapify, ¿sí? Empieza la acción del Heapify. Y la idea es aplicar desde el último elemento hasta el primer elemento la acción, ¿sí?, auxiliar, que se llama downheap. Entonces, podríamos aplicar downheap al 80, pero como no va a hacer nada, no lo hacemos. Lo mismo al 10, lo mismo al 30, lo mismo al 3. A todas las hojas, la mitad del arreglo, sabemos que no le tiene ningún efecto aplicar Heapify, entonces simplemente no lo hacemos. Perdón, downheap. Como no tiene ningún efecto, vamos a decirlo, no. Como no tiene ningún efecto aplicar downheap sobre una hoja, no lo hacemos. Como estamos aplicando downheap desde el último elemento del arreglo hasta el primer elemento del arreglo, el primer elemento al que le corresponde hacer downheap es al 2, que resulta que está en la posición 2. ¿Sí? Acá hago una pausa. Es muy importante que si llegan a ver un seguimiento o un ejercicio de heaps en el parcelito, que si corresponde aplicar downheap, lo apliquen, ¿sí? Se considera un error grave que, por ejemplo, tengan la necesidad de crear un arreglo, crear un heap a partir de un arreglo y no lo hagan utilizando el Heapify, ¿sí? ¿Por qué? Porque Heapify es ODN, en cambio, crearlo de otras maneras, seguramente la que a alguien se le ocurra al toque es decir, bueno, agarro un heap, lo creo
y empiezo a encolar elementos, eso tarda n log n. ¿Sí? Entonces consideramos error grave no hacer esa parte del ejercicio tan eficiente como podría hacerlo. Y lo otro que también es importante, ¿sí? Principalmente para el examen, es saber bien Heapify. ¿Sí? Heapify es hacer down heap desde el último elemento hasta el primero. ¿Sí? El último down heap debería ser la raíz. ¿Sí? Empiezo desde el final del arreglo y voy yendo hacia atrás hasta el principio del arreglo. Hacer cualquier otra cosa no es Heapify. Entonces eso es muy importante. A veces que agarran y se ponen a aplicar up heaps o hacen down heap, pero de la raíz hacia los siguientes elementos. Eso no está bien. Sigan el algoritmo. Lo bueno es que nos estamos en la clase, pueden preguntar digamos, si tienen alguna duda, pero a la hora del examen aplican como corresponde el algoritmo, porque si no va a estar bien un ejercicio que nosotros sentimos que de otra manera es bastante fácil, digamos. No habría razón para fallarla en ese sentido. Sí, a ver, ahí está. ¿Dijiste que el árbol tiene que estar completo? No tiene por qué estarlo. ¿Sí? Simplemente es que es izquierdista. Bien, entonces dijimos, estábamos aplicando down heap, se lo podemos aplicar a las hojas, pero podemos no hacerlo simplemente porque no tiene ningún efecto. Pero sí aplicamos down heap desde el último elemento hacia atrás. Entonces, en todo caso sería primero el 80, después el 10, después el 30, después el 3. Y el primer elemento donde el down heap tendría algún efecto es sobre el 2. Entonces le aplicamos down heap al 2. El 2, al aplicar el down heap, necesariamente tenemos que buscar el máximo entre estos tres elementos, y el máximo entre estos tres elementos es el 80, entonces sube el 80. Ahora el par es el 80, lo intercambiamos con el 2. Y para hacer down heap, ¿qué es lo que queda? Bueno, ahora la nueva posición en la que están 2, le aplicamos down heap. Como no tiene hijos, no tiene modificaciones. ¿Sí? Ahí terminó el down heap del 2. El down heap del 2 terminó intercambiándolo con el 80 y dándonos cuenta que no hace falta hacer más down heap. ¿Sí? El siguiente down heap es la posición anterior a la que estaba el 2. Es la posición 1 en la que está el 1. Le aplicamos down heap como parte del proceso de Heapify, y en este caso verificamos para este elemento y sus dos hijos cuál es el elemento máximo, es el 30, entonces intercambiamos el 1 con el 30, y ahora resulta que el 1 está en una nueva posición que recursivamente se está haciendo down heap, que como no tiene hijos, no se modifica el elemento. Y por último, aplicamos down heap a la raíz, ¿sí? A la posición 0 en el arreglo, aplicamos down heap ahí, tenemos que el 7 se tiene que comparar con sus dos hijos, 30 y 80, como el 80 es mayor, se intercambia con el 7, y a este 7 también continúa lo que es ese down heap. Este down heap del 7, estando acá, recuerden que el down heap es recursivo, entonces también tenemos que comparar con sus dos hijos. Si resultara que en vez de un 2 acá hubiese un 11, habría que intercambiar el 7 por el 11. Entonces, el proceso de este down heap, el down heap de la raíz, continúa aplicando down heap sobre la nueva posición del elemento. En este caso, el mayor de estos tres elementos es el 10. Entonces hay que intercambiar el 10 con el 7. Y ahora que el 7 lleva una hoja, sí se detiene el down heap. Bien. Y acá veo un comentario. Ahí está. Podríamos no aplicarlo a las hojas o no tenemos que aplicarlo. ¿Sí? No tiene ningún efecto. Ahí, como dijo Martín, no cambia el tiempo, no cambia el espacio. Nada. Es un tema de visualización. Nomás. Listo. Acá tenemos otro. Ok. Sí, después de hacer Heapify, ¿qué pasa? Es un árbol binario, es izquierdista y resulta que es un heap de máximos, ahora sí. Y tardamos, ya como lo habrán visto con Martín, O de n se tarda, ¿sí? Y de nuevo, esta es la opción preferida siempre que haya que crearse un heap a partir de un arreglo conocido, ¿sí? Quizás en otras utilizaciones del heap es necesario crear un heap vacío y empezar a hacer operaciones, pero si yo tengo un conjunto de elementos y quiero que tengan forma de heap, entonces en ese caso la opción que debemos elegir es Heapify,
porque hacerlo de otras maneras puede tardar más. De hecho, tarda más, por ejemplo, si elegimos agarrar, crear un heap vacío y empezar a meter elementos. Entonces, para evitar hacer O de n log n, cuando sabemos que lo podemos hacer O de n, tenemos que hacerlo O de n, por ejemplo, con un Heapify. Una consulta. Sí. ¿Cómo podríamos justificar en el examen de que el orden es ODN? No hace falta. Ah, pues Es el esto tipo se de da por cosas que sentado podemos, de que podemos obviar, ok. es el tipo de cosas que ustedes pueden decir es ODN porque en la clase me dijeron que es ODN y en los libros dice que es ODN, entonces es ODN. Digamos, nadie pide un magíster en matemática para demostrar que heap sort es ODN. Perdón, que Heapify es ODN. Eh, es algo que se considera sabido. Bien. Lo demostré. Bueno, entonces vaya, ¿cómo se dice? Confíen en la matemática. Ahí está. Bien. Pero bueno, ya saben. No, tampoco Martín tuvo que hacer un magistrado en matemática para demostrarlo, así que. Pero bueno, no es algo que se pida en un examen. Demostrame esto porque ya lo vimos, ¿para qué te lo quiero demostrar? Importante saberlo. Sí, seguimos. Heap sort. Heap sort lo que va a hacer es ordenar. Recibe un arreglo de elementos genéricos y devuelve el arreglo ordenado, ¿sí? Como quiera, con la función de comparación y eso tarda O de n log n, al ser un ordenamiento comparativo, no puede hacer mejor que n log n, y va a tener la capacidad de Ay, hacerlo n log n, y para eso tenemos que actualizar utiliza un esas heap. palabras, porque no usa un heap, usa las funciones del heap. Usa las Hay funciones que heap. cambiarlo el wording a eso. Bien. Jijiji. Bien. A partir del arreglo recibido, lo convierte en heap. ¿De qué manera creen que convierte el heap el arreglo recibido? Exactamente, de la única forma correcta, que es usando Heapify. Y luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Iterando sobre todo el heap, tenemos que agregar el primer elemento del heap, que sabemos que es, ¿sí? El máximo, el mínimo, lo que sea. Sabemos que ese elemento es importante, lo mandamos hacia el final, ¿sí? Y ese elemento queda hacia el final ordenado, ¿sí? Supongamos que tenemos un heap de máximos, tomamos el primer elemento, lo mandamos hacia el final y queda el máximo ordenado al final, ¿sí? Y luego, ese elemento deja de ser considerado dentro de lo que es la nueva estructura del arreglo, ¿sí? Ya sé que mi último elemento está ordenado, entonces dejo de considerar ese elemento, ¿sí? De la misma manera que dejamos de considerar un elemento cuando lo hacemos desencolar, y nos aseguramos de aplicar down heap al primer elemento porque fue el que intercambiamos, cosa de que ese elemento que acabamos de intercambiar, tenemos que encontrarle la posición que le corresponde en lo que es la estructura que cumple la condición de heap. Entonces, tomamos este arreglo, lo convertimos en heap, ¿sí? No vamos a volver a mostrar Heapify, así que ahora es un heap. ¿Qué pasa? Hacemos heap sort, que dice que, bueno, que hay que intercambiar el elemento que es máximo, lo mandamos a la última posición del arreglo, que ya queda ordenada. Ahí está. Este elemento ya dejamos de considerarlo parte del arreglo. Ahí está. Y por eso dice acá, último relativo. Y aplicamos downHeap al elemento que quedó en la raíz, ¿sí? Este elemento downHeap le aplicamos, quedó en la raíz, pasa donde está el 50, después ahí está, bueno, hizo todo el downHeap junto, ya lo vimos, no me falta repetir el heap, pero este 2 baja donde está el 50 y este 2 nuevamente baja donde está el 10, ¿sí? Ahora, ahí terminamos, de nuevo, intercambiamos el que ahora es el máximo con el último elemento relativo del arreglo. Se intercambian y le hacemos downHeap al 2. El 2 baja donde está el 30 y después baja a donde estaba el 3. ¿Sí? Nuevamente tomamos el 30, que es el máximo para este subarreglo, lo intercambiamos con el último elemento relativo y le hacemos downHeap al 1, que baja donde está el 3, perdón, baja donde está el 10 y listo. Ese fue el downHeap. Ahí está. Aquí. Después intercambiamos el 10 con el 2, lo sacamos de este arreglo relativo, a este 2 le hacemos downHeap, baja donde está el 3, y intercambiamos el 3 con el 1, lo quitamos del arreglo y le hacemos downHeap al 1, ahí está.
Hacemos el intercambio para dejar al 2 en la última posición relativa del arreglo ordenado y podemos hacer down heap del 1 o lo que sea, y ahí queda ordenado lo que es el heap. Y como pueden observar, nos queda el arreglo ordenado, falso fin, porque esto continúa con un ejercicio. Preguntas de lo que es heap sort, Heapify. Bien, entonces vayamos entonces a ver el ejercicio. Y nos dicen, bueno, tenemos el promedio de la nota, lo que sea, de una serie de estudiantes. Nos piden conseguir el estudiante con la mejor nota, ¿sí? Tenemos este arreglo. El estudiante A tiene el promedio 4.1, el B tiene el promedio 4, el C tiene el promedio 5, así, y nos piden conseguir el estudiante con mejor nota. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo conseguirían? Haciéndolo un heap y desencolando. Bueno, esa es una opción. Esa es una opción. ¿Alguien tiene otra opción? Una versión más algoritmos 1 tal vez, y que sea más rápido. Sí, recuerden que, digamos, en la materia le estamos dando una serie de herramientas, ¿sí? No vale decir, la última herramienta que me dieron es un martillo, entonces martillemos todo. Quiero lo más rápido que puedan, el estudiante con mejor nota. Bueno, ahí está, nos dicen, buscando el máximo, tal cual, ¿sí? Si yo tengo esta serie de elementos y quiero aquel elemento que tenga el número mayor, voy a buscar en ODN el máximo de la regla. ¿Sí? Esa es la forma más rápida, pero nada, naturalmente es una pregunta por trampa porque de repente vemos heap y como es, ponerle heap a todo. Bien. Siguiente pregunta. Queremos conseguir los dos estudiantes con la mejor nota, ¿sí? Y ahí es donde nosotros diríamos, bueno, tenemos varias opciones, ¿cuál sería la mejor? Podríamos, por ejemplo, buscar el máximo, encontrarlo, ese es el máximo, el primero, y ¿cómo es? Podríamos buscar el segundo máximo, de nuevo, es una operación ODN, buscar el primer máximo, encontrarlo es ODN, buscar el segundo máximo es buscar el máximo del arreglo sin considerar el que acabamos de buscar, y eso sería ODN también, son dos veces ODN, entonces nos queda ODN, ¿sí? ¿Qué pasa? Si él me dice, no, agarrá el arreglo, ordenalo y dame los primeros dos elementos. ¿Eso qué sería? Sería n log n más O de 2, o sea, O de 1. No sería la mejor opción hacer un O de n log n para devolverme los primeros dos elementos. No estaría bueno. Ya dijeron, sirve Heapify bastante. Bueno, vamos a verlo con otro caso. ¿Qué pasa si me piden los K estudiantes con mejor nota? O sea, definitivamente no parece convenir, por ejemplo, ordenar y después hacer la búsqueda, porque si me piden, fíjense, si me piden dos estudiantes, busco el primero, después busco el segundo y listo, son dos búsquedas, ¿sí? Vamos a ver de qué manera esto escala. ¿Qué me pasa si me piden los K estudiantes con mejor nota? Vamos a hacer así, vamos a cambiar el ejercicio y nos dicen, conseguí los K estudiantes con mejor nota y me gustaría que eso sea en n log n. ¿Sí? ¿Cuál es su propuesta? Tratan de adaptarse a lo que es, nos piden, en el enunciado nos piden n log n, piensen que k podría ser cualquier valor entre 1 y n, ¿sí? Para generalizar, nos dicen, che, yo no sé si van a ser 1, 2, n, así que van a ser k estudiantes, después te lo paso por parámetro, vos dame en O de n log n cuáles son los k estudiantes con mejor nota. ¿Sí? Ahí, ¿qué se les ocurre? Como que se intimidaron ahí una respuesta, una pregunta trampa y ya intimidación. Bien, nombren cosas con ODN log n. Perfecto. Merge sort y devolver K estudiantes. ¿Sí? Si nosotros hacemos cualquier ordenamiento comparativo que tenga un orden temporal n log n, y luego tomamos los primeros K elementos de ese arreglo ordenado, así que nos queda ordenado,
de mayor a menor, por ejemplo, ordenamos de mayor a menor, los primeros K elementos de ese arreglo ordenado nos ofrecerán la respuesta que buscamos del ejercicio. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Como estamos viendo esto en diapositivas de HIP, yo podría decir, bueno, meté los temas de la materia que acabamos de ver, entonces que ese algoritmo comparativo sea heap sort, entonces haces en n log n, haces un heap sort y te volvés los primeros K elementos de ese arreglo. Y esta sería una respuesta correcta a un enunciado que me pida los K estudiantes con mejor nota que sean tiempo O de n log n. ¿Sí? Vamos a pasar por el chat a ver qué dice. Keep source se puede, sí, lo comentó Martín. Se podría... Ahí está, estamos bien. Heap sort se puede, tal cual, y podemos decir, bueno, justificamos que vimos heap sort justo antes de este ejercicio y decimos, usamos heap sort. Bien. Ahora, hay una forma de hacerlo que nos da la capacidad de hacerlo en tiempo O de n más k log n. ¿Sí? Y lo primero que podemos decir es ¿es O de n más k log n mejor que O de n log n? Y la respuesta es que sí. Si ustedes descomponen el n y el k y qué sé yo, es mejor hacer O de n más k log n que hacer O de n log n. En el peor de los casos, si k es n, el de abajo nos queda O de n log n más n, que es O de n log n, ¿sí? Pero en otros casos, en todos los demás casos, donde k es menor a n, nos queda O de n más k log n, que es mejor que O de n log n. Entonces, una vez dicho esto de que esta nueva, ¿cómo se dice? Este nuevo orden temporal es mejor que el que indicamos más arriba, pensemos cómo lograr este orden temporal en vez de este. ¿Sí? Hacer heap sort no nos va a servir porque heap sort es O de n log n. ¿Cómo hacemos para hacer esto en O de n más k log n? Ahí ¿Sí? sí nos conviene hacer Heapify, que eso tarda O de n, y después K veces desencolar, que es K por log n. Tal cual. Muchas veces, cuando no se nos ocurre algo, podemos ver qué forma tiene lo que es el orden temporal y tratar de inferir de qué manera se podría llegar a eso. Y es posiblemente lo que hizo Nicolás, que dice, bueno, ODN, hay muchas cosas que son ODN, pero por ejemplo, K log n son K operaciones que son log n. ¿Qué operaciones son log n en un heap? Por ejemplo, encolar, desencolar. Entonces, ¿cómo puede ser que esto está haciendo K log n y aparte tiene un ODN? Y si todas esas piezas las ponen en consideración, la respuesta sería que tenemos primero un Heapify que tarda ODN y una vez que el arreglo tiene forma de heap, podemos hacer K veces una operación que es log n, como por ejemplo desencolar. ¿Sí? Entonces, si yo con un Heapify en ODN dejo a este arreglo con forma de heap, después hago K operaciones de desencolar, ¿y qué es lo que me va a dar eso? Los K máximos que hay en el heap. Y para que me dé los K máximos, ese heap tiene que ser un heap de mínimos o un heap de máximos. Bien, una pregunta fácil que nadie responde, pero la respuesta es que tiene que ser un heap de máximos. Grillitas. Un heap de máximos, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo en ODN logro pasar esto a un heap de máximos, con K operaciones de dame el máximo, dame el máximo, dame el máximo, desencolar, 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 desencolando el máximo, obtengo los K máximos que hayan en el arreglo y eso cumple con lo que es el ejercicio, ¿no? El enunciado. Hay una forma más de hacer este ejercicio y normalmente, como es muy difícil de que a alguien se le ocurra esta forma, de nuevo decimos, bueno, ¿y qué pasaría si yo te pido que eso sea en tiempo o
de n log k. ¿Sí? Y de nuevo, me piden en tiempo n log k, yo miro la, la, la orden de complejidad y digo de qué manera alguien logró esta complejidad. Y si pienso en heaps, digo, bueno, evidentemente hay n operaciones, pero de costo logaritmo de k. Entonces dicen, el costo de estos logaritmos de k significa que en el heap seguramente hayan k elementos. ¿Sí? Y la pregunta sería, ¿cómo hago yo para resolver este ejercicio? Solamente encolando k elementos al heap. Es una pregunta difícil, ¿sí? No es algo que suele ocurrírsele a la gente porque es raro. Como, bueno, yo puedo lograrlo, por ejemplo, haciendo heapsort, puedo lograrlo con Heapify más rápido y ahora en el arreglo de heap tengo n elementos y puedo tomar los n máximos, pero ¿cómo hago para tener solamente k elementos? Bien. ¿Podés usar un slice? Bueno, o sea, no sé si es relevante, pero sí, se puede. Pero ¿qué pasa? Cualquier operación que se haga sobre el hipotético heap va a tener que operar sobre un heap que solamente tiene k elementos. Nunca vamos a poder tener más de k elementos en el heap. ¿Sí? Entonces, imagínense, yo tengo un heap donde están eh, las 10 mejores notas. ¿Sí? Tengo como el hall de la fama, no sé, las 10 mejores notas están ahí, entonces viene caminando una persona y dice, me gustaría entrar en el hall de la fama. ¿No? Y van a decir, vos tenés que tener una muy buena nota para entrar. ¿Sí? Y les pregunto a ustedes, ¿qué tan buena nota debería ser la nota de esa persona que quiere entrar al hall de la fama para desplazar a alguien que ya está ahí? ¿Qué tan buena debería ser esa nota? Y debería ser como mayor a la mínima que está en el top. Por lo menos mayor a la del décimo. Ahí está, mayor a la mínima, lo dijo Nicolás en voz, mayor a la del décimo, lo dijo Felipe. ¿Sí? Entonces supongamos que, bueno, esa persona entonces dice, che, mi promedio es mejor que la del décimo. Se fijan y dice, ah, es mejor que la del décimo. Le, le dan una patada en el trasero al señor ex décimo e incorporan a esa nueva persona al Salón de la Fama. ¿Sí? ¿Qué pasa? La gente del Salón de la Fama se da cuenta de que las comparaciones son con el décimo, no son con el primero. El primero, no, el primero está ahí, está Pancho, en este caso el 10, dice, no, yo estoy Pancho acá, no me van a sacar del Salón de la Fama. Lo que hay que darse cuenta es que las comparaciones no son relevantes para el máximo del Salón de la Fama, sino para el mínimo. Nos interesa comparar siempre el mínimo, el que está décimo. Entonces, la pista que eso nos da es que en ese salón de la fama hipotético tenemos que mantenerlo como un heap, pero como un heap de mínimos. ¿Por qué? Porque esa nueva persona que pasa caminando y dice, a ver, quiero entrar al salón de la fama, va a dar su nota, y esa nota se tiene que comparar con el mínimo de los que están dentro del salón. Y recién ahí, Una cosa sí. que no sé, creo que no se Bien. mencionó todavía, es que trabajar con un heap de máximos o uno de mínimos, o sea, uno puede agarrar el heap de máximos que ustedes van a implementar Mm. y que sea de mínimos es simplemente Multiplicado por menos dar 1. vuelta a la condición o dar vuelta a la función. Si, por ejemplo, no sé, trabajamos, no sé, con un arreglo de cadenas y pasamos string compare y uno quiere, no, pero ahora lo quiero de mínimos. Bueno, lo único que tengo que hacer es pasar una función que lo que haga es devolver menos string compare o string compare con los parámetros al revés. Cualquiera de los dos son equivalentes. Tenemos que hacer ese paso. Sí, es lo que comentamos el viernes para dar vuelta la función de comparación, en ese caso de la BB, multiplicar por menos 1. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos, no sé, implementamos un heap de máximos, ¿podemos tener un heap de mínimos? Sí, multiplicando por menos 1 la condición de comparación. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Ese salón de la fama va a tener que estar organizado con un heap de mínimos, cosa de que si viene una nueva persona y quiere entrar,
se pueda rápidamente comparar con el mínimo, con ese décimo, con el mínimo que está en el salón. Y si resulta que corresponde que se quite ese décimo para que entre esa nueva persona, se desencola ese décimo y se encola la nueva persona. ¿Qué estamos haciendo? Desencolar y encolar sobre un heap que ¿qué tamaño tiene? K. Entonces cuesta K, cuesta el logaritmo de K esa operación. Cada una de esas operaciones cuesta el logaritmo de K. ¿Cómo hacemos para lograr analizar todo el arreglo en n log K? Bueno, empieza el algoritmo, creo el Salón de la Fama, tendrán, no sé, arranco el Salón de la Fama con las primeras 10 posiciones del arreglo o lo que sea, las meto ahí al Salón de la Fama, y después, por cada nueva posición en el arreglo, me fijo, ¿es tu promedio mejor que el peor de los mejores promedios? Si tu promedio es mejor, corresponde que yo quite el peor de ese heap Salón de la Fama y te meta vos. Y así se hace con cada uno de los elementos y se logra, después de hacer n veces las operaciones que cuestan logaritmo de K, logramos conseguir los K estudiantes con la mejor nota que me quedan organizaditos en ese heap Salón de la Fama. Para poder, ¿cómo se dice? Sacar el resultado, eso lo puedo de repente vaciar ese heap, desencolándolo, sabiendo que como me da heap de mínimos, me va a quedar al revés los elementos, entonces yo lo doy vuelta o lo que sea. Eso no es un problema. Bien. Una vez que consolidé los K elementos que eran los mejores, pero siempre teniendo en cuenta cuál es el peor de esos mejores, porque ese es el candidato a salir del Salón de la Fama. Bien. Y lo último que tenemos para ver en esta clase es que, ¿qué pasa con estos últimos dos lindos heap sort? ¿Okay? ¿Qué pasa con estos últimos dos órdenes temporales? ¿Cuál conviene? Porque fíjense, son cosas diferentes. Este es n más k por log n y este es n log k. Vale aclarar que durante muchos años pensamos que la respuesta correcta era la respuesta incorrecta. Y nos dimos cuenta hace como, no sé, 3 años que estuvimos vendiendo fruta. Tal cual. No, Esto es el no es tipo, obvia la respuesta. el O sea tipo de que ahora situaciones. vamos a tener una moneda y que sea lo que Dios quiera. Claro, o sea, Este el es el tipo problema de es que, situaciones. como ahí dice Tayel, los peores y mejores casos son básicamente lo mismo. El tema es que cómo se comporta en el medio, ¿no? Sí, estas son las cosas que viene un matemático y te dice, no, mira, esto es así, esto es así. Si no querés recurrir a un matemático, podrías agarrar y hacer el ejemplo en la práctica con lo que son, te haces un ejemplo con números, lo tirás, te pones en la computadora a trabajar, te Claro, fijas mi cuánto problema está. fue que como yo asumía cuál era la respuesta correcta, cuando me puse a medir, lo medí contra esta versión implementada en Python, o sea, el que ya tiene Python implementado. Y claro, yo estaba midiendo básicamente 2 implementaciones iguales y decía, qué raro que me dan igual las dos cosas, porque asumía que la respuesta correcta era la que creíamos que era correcta. Entonces daban los tiempos iguales. Es el problema básicamente cuando medís. Bien, entonces, situación, ¿cómo es? Si k es menor a log n, entonces conviene esta de n log k, pero ya si k, como normalmente es mayor a log n, entonces conviene O de n más k log n. ¿Sabía así? No, creo, si no recuerdo mal, siempre conviene la de arriba, o O de sea, n, más log n. O de n más k log n. Sí, siempre es más rápida, salvo en los extremos. La ventaja que tiene la de abajo es que no necesita tener todo en memoria. O sea, no, para la primera, como ya tenemos que tener todo para poder hacer el heap y hacer el heapify y después, etc. O sea, si lo tenemos, buenísimo, va a andar más rápido. O sea, tuvimos que graficar las funciones estas en 3 dimensiones para poder estar seguro de lo que estamos diciendo ahora. Pero la segunda tiene la ventaja de que si no tenemos todos los elementos, por ejemplo, no sé, porque me los van dando el usuario cada tanto y qué sé yo, y yo los necesito mantener en memoria, la segunda funciona, o bien si no entran en memoria. Por ejemplo, quiero ordenar todo, no sé, los numeritos vienen en un archivo de 25 teras o algo por estilo.
que no me entren en memoria. Entonces, para eso funciona muy bien la segunda. Pero bueno, o sea, ese es el dato. Por eso es que damos las dos versiones, porque incluso no podría decir, che, Martín, pero la tercera es más complicada de entender y el código de la segunda es incluso muchísimo más fácil. ¿Para qué la damos? Bueno, porque se usa. No es lo usual, porque no suele ser el caso más claro. O sea, está wow como para entenderlo, pero en realidad la segunda es mejor, solo que no es obvio, para nada obvio. Tal cual, como dice Felipe, muchas veces tirás tanta magia en algo que decís, esto tiene que ser lo mejor. Sí. No fue el caso, pero sí es útil cuando no tenés la posibilidad de guardar en memoria los N elementos. Si no puedes guardar N elementos en memoria, entonces guardás solamente K elementos en memoria y haces algo que dentro de todo es relativamente rápido. Por lo menos más rápido que N log N. Sí, yo ahora me lo acabo de codear, si querés lo mostramos, para numeritos, ¿no? Porque lo hice así a los pedos. Pero si quieren lo También mostramos. está como un Python ahí en lo que son las clases. ¿Puedo preguntar algo antes de que se vayan las diapositivas? O sea, y de lejos. Las diapositivas Sí. se fueron, tarde. Pero pueden volver. No, pero de que les quede lejos. El segundo, ¿no es que se hace un Heapify haciendo un heap de mínimos? No, ahí sería un heap de No máximo. hace falta. O sea, el Pero- segundo Claro, pero no es es que tiene que hacer, Heapify claro, de mínimos y de después máximos, cada es de búsqueda. máximos, y K desencolar. El tercero es un heap de mínimos, donde nos aseguramos que hayan K elementos. Ah, claro, perdón, gracias. No sé qué está pasando. Ahí, tipo, más rápido. Si estás No, mostrando algo, no se está viendo. O sea, se está viendo no se está viendo, qué raro. El hijo no se ve. Ahí está. Heapify de máximos y K desencolar, heap de mínimos y K elementos, y este más rápido, y ese de abajo solamente guarda K en memoria. Una consulta, suponiendo intentar aplicar como que realmente eso de un salón de la fama de las notas en esta cátedra, ponele, la que tendrían que aplicar sería el tercer caso, porque ustedes no saben las notas de todos los promedios de todos los alumnos que van a tener. Porque, por ejemplo, no saben los promedios de ahora. Depende. Claro. O sea, la respuesta es efectivamente, incluso si yo quiero irlo actualizando, efectivamente eso es lo que tendríamos que hacer. Claro, por eso. Tendríamos que ir manteniendo, o sea, tendríamos que de alguna manera ir manteniéndolo. Incluso es algo que se va haciendo. Pero si, por ejemplo, yo quiero ver el top de la cantidad de gente que entregó Este cuatrimestre, claro. este cuatrimestre, o sea, cuántas veces entregó cada alumno, o sea, voy a tener alumno más cantidad de veces que entregan, que eso es algo que eventualmente vamos a hacer. Me les conviene la segunda. Ahí haríamos la segunda porque ya está. Pero si es algo que se va a mantener actualizándose, donde vamos a poder guardar y sacar cosas, etcétera, ahí sí, por supuesto. Por eso, o sea, la segunda es más la tercera es más dinámica, por decirlo de alguna manera, mientras que la segunda es más rápida, siempre y cuando tengas ya las cosas definidas. Si yo, por ejemplo, acá me creo un arreglo de todos valores aleatorios, ¿sí? O sea, no estoy diciendo nada más raro que eso, o sea, creo un arreglo de 10.000 números aleatorios, y me quedo con los top 10, por decir alguna cosa. Llamo de stream porque es esto de estar streameando, de ir consiguiendo y que sean pseudo infinitos, nada más porque es la implementación. La segunda es esto, me creo una regla, me creo voy a poner esto primero. Me creo el heap, ¿sí? Con todos los elementos, o sea, esta es la versión que internamente va a ser Heapify, esto va a ser ODN, ¿sí? Que le paso la función de comparación, que simplemente me vuelve, si A es mayor que B, esto me vuelve mayor que 0, etc. Entonces, este es un heap de máximos. O sea, el heap es siempre de máximos, porque es siempre de máximos, el tema es que yo le estoy pasando algo que al mismo tiempo tiene sentido con la palabra máximo. Y después lo único que hago es desencolo K veces, y ya está. Esto, por supuesto, está asumiendo que K es como mucho N, no tiene
nada, tendríamos que llenar de ifs en otros casos, no importa. En el otro caso, ¿sí? Este es el primero, en el otro caso, me creo de vuelta, ¿sí? Un heap de los primeros K, y después, o sea, la función de comparación, fíjense que es la contraria, ¿sí? O sea, es la inversa, porque esto va a ser de mínimos, ¿sí? Entonces, si B es mayor que A, si A es mayor que B, esto va a volver negativo. Ese es el chiste. Sería lo mismo que si acá yo creo una función, por ejemplo, función cmp a b int menos b, o cmp, y acá pongo menos cmp, o, perdón, esta es una opción, o la otra opción es hacer esto. B, cualquiera de las dos deberían ser equivalentes. Y después lo único que hago es, para cada uno de los elementos del arreglo, sin contar los que ya guardé, ¿sí? Empezando desde la posición K. Si el elemento es más grande que el mínimo, o sea, acá dice Vermax, pero porque mi heap es de máximos. Ustedes en el parcialito tranquilamente pueden decir, tengo un heap de mínimos, ya hago Vermin. Está todo bien con eso. Nosotros acá, porque bueno, si lo tenemos que implementar a los bifes, tengo que usar el que tengo ya, ¿sí? Entonces hago Vermax y simplemente desencolamos y encolamos, en el caso de que efectivamente sea más grande que, bueno, el mínimo. Podemos eventualmente cambiarle el nombre de Vermax para ver y no tener esta confusión, pero bueno. Entonces, en ese caso, desencolamos y encolamos. Da lo mismo en qué orden hagamos esto. Porque da lo mismo. Efectivamente, el que vamos a desencolar es el más chico, que no es este nuevo elemento. Y después lo único que hacemos es ir desencolando y guardando en el arreglo, simplemente que acá para mantener el mismo orden en los dos. Acá cuando desencole van a salir de mayor a menor y acá de menor a mayor, así que estoy considerando. Eso es nada más una cuestión de índices. Nada. Entonces, si acá yo lo ejecuto, si acá se ve, a ver, dale, aumenta. No me deja aumentar el tamaño de la letra, pero bueno, si se fijan, son exactamente los dos arreglos iguales. Créanme que son los dos elementos más. Voy a cambiar, no sé, voy a poner 10. Voy a quedar con el top 3 en ambos casos. Y vamos a imprimir el arreglo de line de AR. Sí, acá tenemos 48.000, 27.000, etc. Y acá aparecen los 3 más grandes. No sé si el no se ve, me lo estaban diciendo a mí y entonces hablé un montón al pedo. Yo sí lo veo y sí había pasado que a mí no se había visto antes. Ah, ok. Ok, listo. Nada más para decir. O sea, de vuelta, recuerden, obviamente esta es la que usualmente van a usar, pero esta sepan que existe porque sirve para algunas cosas. Obviamente es un poco más lenta, pero ni siquiera es fácil de verlo. Y está bueno tenerlo como alternativa para algunas situaciones donde da. Nada, está bueno que el heap funcione, sea dúctil en ese sentido. Profe, ¿la función de randomización está en Go? Sí, o sea, esto es de Go. No hice nada raro. Es estándar de Go. Así que bueno. Yo sé que algunos lo usaron para el ABB, por ejemplo. Bueno, podemos parar de grabar.